Hola muchachos, vamos a hablar de Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral entonces es otro de los organismos o de los grupos que se conforma al interior de la empresa con un objetivo muy especial y es poder servir como organismo de prevención o de control para garantizar un ambiente de trabajo sano y evitar los eventos de acoso laboral o de riesgo psicosocial al interior de la empresa que puedan desencadenar en situaciones que puedan dañar el bienestar del trabajador o el ambiente laboral. Vamos a hablar un poco del tema desde lo que tiene que ver con los dos aspectos fundamentales que hicieron que se creara este comité y es el riesgo psicosocial y el acoso laboral. Para cada uno de ellos hay una norma. Vamos a revisar un poco el tema de la normatividad. Entonces vamos a hablar de la ley 1010 del año 2006 que fue creada como un mecanismo de prevención y para la corrección de las conductas o situaciones que se consideran acoso laboral. Esta norma entonces tiene como objetivo definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, desconsideración, trato ofensivo, ultraje contra la dignidad humana y todo lo que podamos considerar acoso laboral, o sea, toda situación de maltrato entre el empleador y el trabajador o entre compañeros de trabajo al interior de las organizaciones. Cuando hablamos de acoso laboral, debemos dejar claro que para que se pueda hablar de este o que se pueda considerar una conducta o una situación como acoso laboral, esta debe ser demostrable y debe ser persistente, o sea, algo que ocurre frecuentemente. Que ese acoso laboral puede ser ejercido por parte del empleador sobre su trabajador o por parte de un compañero de trabajo, de un jefe inmediato o de un superior de la compañía, eh, que finalmente no hay un orden jerárquico, sino que puede ser de arriba hacia abajo o incluso de abajo hacia arriba, un trabajador hacia un superior o entre los mismos compañeros, y que lo que busca esta norma es evitar que esas situaciones que se generen o que se presenten al interior de los lugares de trabajo. Diferentes formas de acoso laboral, una de ellas es el maltrato, todo acto o evento violento, sea físico o verbal, persecución laboral, lo que nosotros conocemos como me están haciendo aburrir, me quieren hacer aburrir en la empresa, quieren que yo renuncie, discriminación laboral, un trato diferenciado por razones de raza, de género, por situaciones entonces con las que otra persona no está de acuerdo. Entorpecimiento laboral, cuando se busca obstaculizar mi labor y hacerme quedar mal. Inequidad laboral, cuando hay menosprecio, cuando se designan funciones en pro de hacerme sentir mal, y la desprotección laboral, que básicamente tiene que ver con el aseguramiento en el tema de seguridad social y con el cuidado del trabajador frente a poner en riesgo su vida o sus condiciones de seguridad. Aspectos importantísimos de la ley 1010 que regula entonces el acoso laboral. Esta norma hay que revisarla, hay que leerla, hay que conocerla, es importantísimo para poder abordarla de manera correcta en los lugares de trabajo. Riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial es muy antiguo, pero no teníamos buenos criterios para trabajarlo y para intervenirlo. Entonces, como necesidad de ello, llega la resolución 2646 del año 2008, que establece disposiciones donde se definen las responsabilidades para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y hacer monitoreo permanente sobre los factores de riesgo psicosocial. De allí entonces nace la necesidad de hacer evaluaciones de riesgo psicosocial y monitorear el estado de riesgo psicosocial en cada uno de nuestros trabajadores. Esto con el ánimo de hacer intervenciones
y de garantizar que vamos a establecer medidas de control que nos ayuden a disminuir o mitigar esa carga de riesgo psicosocial. Miren, la carga de riesgo psicosocial se puede generar por muchas situaciones, por exceso de trabajo, por jornadas de trabajo muy extensas, por desmotivación, por estrés, por demanda de situaciones emocionales en el desempeño de mi labor. Lo importante entonces es que la empresa empiece a trabajar en la corrección y en la mitigación de esos factores de riesgo para garantizar un buen estado de salud en sus trabajadores y evitar que todas estas situaciones que se derivan del riesgo psicosocial puedan deteriorar y dañar definitivamente la condición de salud del trabajador. Como medida o estrategia para abordar esta situación y para que al interior de la empresa se generen unos mecanismos de protección del trabajador desde los aspectos del acoso laboral y el riesgo psicosocial, se crea entonces en el año 2012 los comités de convivencia laboral a través de la resolución 652 del 2012. Esta resolución fue emitida el 30 de abril, donde se habla o establece más bien la conformación y el funcionamiento de los comités de convivencia laboral al interior de las empresas tanto públicas como privadas. En sus inicios, esta norma resuelve que los comités se van a crear de una manera muy similar a cómo se conformaron los comités paritarios, donde nos decía que empresas con menos de 10 trabajadores lo que debían hacer era tener dos miembros o dos representantes, uno por cada una de las partes, según pues este caso, que si la empresa tenía de 11 a 50 trabajadores debía tener dos representantes de cada una de las partes, dos por el trabajador y dos por el empleador, que si tenía de 11 a 50 debería estar conformada por nuevamente, perdón, de 11 a 50 por dos miembros, de 51 a 500 por tres y más de 500 trabajadores, cuatro representantes de cada una de las partes. También nos hablaba que las reuniones se debían hacer cada mes, que se debía crear comités de convivencia para cada centro de trabajo y establecía entonces las funciones relacionadas directamente con el presidente, el secretario y demás miembros del Comité de Convivencia Laboral. Posteriormente se identifica que algunas de esas decisiones que se tomaron no fueron muy acertadas y nace la resolución 1356 del mismo año 2012, pero fue emitida en julio, o sea, posterior a la 652, y en esta norma se dice, venga, no podemos tener un comité por cada centro de trabajo, debemos crear un comité por empresa, ¿cierto? También el tema de la conformación del comité, teniendo en cuenta que los representantes a este deben tener unas características especiales y deben cumplir con un perfil que demanda la norma y por las situaciones que allí se maneja. Entonces, ya nos dice, venga, en las empresas que tengamos menos de 20 trabajadores, designemos un representante por cada una de las partes. Y si tiene más de 20, entonces ahí sí estaríamos hablando de conformar un comité con dos representantes de cada una de las partes, ¿cierto? También nos dice que las reuniones no se van a hacer cada mes, sino cada 3 meses, teniendo en cuenta que hay empresas donde nunca se presentan situaciones de riesgo psicosocial ni de acoso laboral porque tienen un buen ambiente de convivencia o que se presentan situaciones muy esporádicas o aisladas. Es importantísimo que tengamos en cuenta que la resolución 652 fue modificada y cambia algunos artículos, por eso se dice que modifica parcialmente la resolución 652, teniendo en cuenta lo establecido entonces en la última resolución, que es la 1356. Comités de convivencia laboral, aspecto clave, grupos muy importantes para ayudarnos a solucionar inconvenientes, impases, malos entendidos, situaciones que puedan generar o afectar el ambiente laboral y que puedan entonces traer algún tipo de diferencia
o de riñas entre compañeros de trabajo, que podamos entonces sentarnos, llegar a acuerdos, intervenir oportunamente estas situaciones y evitar que pasen a un plano mayor. Los invito entonces a que hagan una buena lectura de estas 4 normas, normas bien importantes y bien agradables que sé que les serán de mucho provecho en su vida laboral. Un feliz día, chicos, que estén muy bien.